Ay, se me sé tantas cosas de la condena del expresidente Uribe. Y acá le va a explicar Silvia precisamente. Sí. Sigue hasta ahora hablando. Bueno, hay un pequeño receso, pero está hablando el expresidente Álvaro Uribe. Hubo receso de 5 minutos. El expresidente Álvaro Uribe lleva más de 2 horas hablando. La juez le preguntó hace algunos minutos que cuánto tiempo más estimaba. Dijo, voy en la página 18 y son 25. Ha hablado de varios temas, se ha referido al gobierno del presidente Gustavo Petro, también al episodio con su abogado Diego Cadena, pero vamos a los juzgados de Palo Quemado porque allí está con todos los detalles, siguiendo el minuto a minuto de esta audiencia, Juan Esteban Quintero. Juan Esteban, buenas noches. La audiencia arrancó a las 2 de la tarde, ya lleva 4 horas 47 minutos y de esas 4 horas 47 minutos, un poquito más de 2 horas, han sido la intervención del expresidente Uribe, condenado a 12 años de prisión. 12 años de prisión domiciliaria, según estipula este fallo de 1114 páginas. Silvia, ya estamos en este momento en otro corto receso. El expresidente Álvaro Uribe se ha referido a múltiples temas, incluso habló del atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. También dijo que había que respetar las ideas políticas de la jueza Sandra Liliana Heredia, pero no hay que olvidar que el punto más importante de esta parte de la diligencia es la apelación que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe, haciendo uso de su derecho a la defensa técnica, es decir, explicarle a la jueza Sandra Heredia por qué él considera que se están cometiendo arbitrariedades en su proceso y él no habría cometido los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, como lo estipula esta sentencia de primera instancia. También dijo que esto lo motiva a seguir luchando por Colombia. Escuchemos. Me anima a seguir luchando por Colombia y a denunciar estas anomalías. Hoy me afectan, mañana, mientras siga aquí el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista, afectarán a otros compatriotas. Cuando me interceptaron por error, no se encontraron con un delito. Lo imprevisto fue hallar mi voz en una entrevista radial sobre política. Es que yo, por hablar sobre la campaña que eligió al presidente Duque, estaba cometiendo un delito. O se les ocurrió eso. O lo que han querido es judicializar mis posiciones políticas. Pero ahí no había un delito. Sin embargo, les dijeron, oímos la voz de Uribe, no es la voz de Nilton. Silvia, dice el expresidente Álvaro Uribe que este juicio, que duró cerca de 6 meses, 67 audiencias, tuvo profundas motivaciones políticas, y es ahí en donde hace un ataque directo al actual gobierno y al presidente Gustavo Petro. Simplemente para darle gusto al magistrado que ordenó interceptarme. No quisieron profundizar en eso, porque este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace 5 años me pusieron preso, y determinado por una acción política que involucra al presidente de la República y a su más importante senador Iván Cepeda y al ministro de Justicia. Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, al que se refiere el expresidente Álvaro Uribe. Silvia, por último agregar que seguimos a la espera de que termine su apelación el expresidente Álvaro Uribe. En ese último audio que escuchábamos, él hacía referencia a esa medida de aseguramiento que le impuso la Corte Suprema de Justicia cuando el caso lo llevaba el alto tribunal. Recuerda usted, en plena pandemia, el expresidente Álvaro Uribe cumplió cerca de 40 días de prisión domiciliaria, de una detención en su finca El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba. Seguimos muy atentos aquí en los juzgados de Palo Quemado cómo avance ya este tramo final de la audiencia de lectura de sentencia. Oiga, don Alvarito, ¿cuáles son las consecuencias de la condena a 12 años de la prisión contra el expresidente su merced Álvaro Uribe, su merced? Pues por ahora, Ignorita, es una cosa, porque esto va a cambiar en octubre dependiendo del resultado de la apelación. Pero por ahora yo lo que veo es un incremento grande del populismo. El presidente Petro lleva varios meses yendo por esa senda, aumentando su populismo para llegarle a las bases, pensando en elecciones, y ahora el uribismo está en las mismas. El discurso político que está echando en el juzgado el expresidente es un tratado en populismo, usando todos los botones que generan emoción populista.
y por ahí se van a ir. Y los populistas lo que usan son teorías de conspiración, porque les permite eso convertir sus acusaciones y sus defensas contra las élites corruptas, porque el populismo se basa en eso. Siempre el caudillo representando supuestamente al pueblo en contra de las élites corruptas. Y las teorías de conspiración le permiten poner en lenguaje de película esas acusaciones o defensas. Entonces todo se vuelve persecución, venganza, complot, víctimas, crimen, robo. Y pues la pobre campaña electoral y la discusión sobre los temas. Ahí está mi ignorita querida, Sí, don Álvaro. Ignorita. Espere, Sí, don Álvaro, permítame que lo perdí por un momento. Don Álvaro, ¿me escucha? Lo perdimos, don Alvarito. Ya voy a recuperar a don Álvaro. Ignorita con don Pedro. Bueno, don Pedrito, ¿y usted qué nos puede decir cuáles son las consecuencias, su merced, de la condena a 12 años de prisión contra el expresidente, su merced, Álvaro Uribe? Pues mire, ignorita, políticamente hay unas consecuencias que uno podría definir como la confirmación de la importancia del sector del expresidente Uribe en este momento previo a las elecciones de Congreso y presidenciales. Esta aparición del presidente en este capítulo, del expresidente Uribe en este capítulo con su condena de 12 años, viene precedida de lo que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Turbay hace un mes y medio en Bogotá. El doctor Miguel Uribe Turbay era una figura muy importante del sector del expresidente Uribe, era opositor, precandidato, senador, y eso también, digamos, que ya anunciaba desde ese momento que el sector del expresidente Uribe iba a ser preponderante en esta campaña. Con esta condena convierten y confirman que ese sector está siendo protagonista de manera principal en la contienda política. Mire usted, por un atentado y por un juicio contra un político de la trascendencia del expresidente Uribe. Entonces, ignorita, ahí están configurando un sector que va a ser, si no el ganador, va a ser alguien muy importante, por lo menos de los sectores de la oposición al presidente Gustavo Petro y al sector oficialista que hoy tiene el poder en Colombia. Eso además de pues el gobierno del presidente Petro, que ha dejado muchos vacíos y muchos espacios para la crítica. Entonces usted ya ahí ve que hay una configuración, por lo menos de los seguidores del expresidente Uribe, para estar tramitando de manera permanente la campaña política que se viene en Congreso y en presidenciales. Es la noticia política del día, mi querida ignorita, y aquí Gracias, está la dedicatoria del día, al estilo Voz Populi. ¡Por Dios! Falta gallardía. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? A levantarme por la mañana, hacer el rosario y tomarme un jugo. Valeriana al desayuno y no hacer más nada. Más nada. Después de mirar la prensa, le haré a mis caballos trenzas. Me pongo a picar panela y no hago más nada. Más nada. A la hora de las 12, después de echarme el almuerzo, aplancho mi mulera y a deshiervar y no hacer más nada. Después me voy a la hamaca a dormir una siestica y luego a la media hora vuelvo a arrancar de nuevo a madrear. Falta de gallardía. Y cuando lleguen, salgo con mis crocs a correr, tan solo hasta el portillo, pues paso la raya y la jueza dirá: bla 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 bla. Oigan a esta.